Ya, ahí está grabando. Eso. Chicos, reitero la pregunta antes de comenzar. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta de lo que vimos en la auxiliar pasada, de las clases de antes de la semana de receso? Aguante la semana de receso. Aún no veo la auxiliar 1, así que no. Gracias. Ya. Entonces, si nadie tiene dudas, voy a comenzar con el auxiliar, que igual va a ser un poquito largo, así que me disculpo igual por eso. Ya. Eh, Aún siguen viendo en clases la remoción de viruta y creo que llegaron hasta los tiempos de maquinado o los tiempos de pasada, si mal no recuerdo de lo que me dijo el profe. Bueno, aquí tienen, les dejé en la presentación un resumen de las fórmulas que son las que pone el profe en las diapos, las relaciones de corte ortogonal, los tiempos de operación, que fue lo último que vieron, mal no recuerdo, para las operaciones de maquinado, de torneado, taladrado y fresado. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda de estas fórmulas? ¿De algo le hace ruido? Como para empezar directamente con el auxiliar. Yo tengo una duda exactamente con esa diapo. Ya, mira, lo que De pasa lado. sí, lo que pasa es que hicimos un ejercicio en clase donde el profe no decía bueno, que cuál tipo de, no sé cuál es el nombre técnico, pero hasta dónde llegaba la punta del taladro. La profundidad de perforación. Exacto. Y teníamos que, bueno, por el grosor, teníamos que era el primero, el donde la atraviesa completamente. Ya, ya. Le teníamos que sumar, o sea, ocupábamos el TM, ocupábamos el T más A partido en FB. Ya. ¿Por qué existe entonces esa D partido en FB? ¿Para qué es? O sea, ¿qué nos entrega esa fórmula si sí o sí tiene que ser T más A partido en FB? ¿Por qué hay un... Lo que pasa es que tú no partes desde el... Ahí se está uniendo alguien. Tú no partes, por ejemplo, déjame pintar aquí el monito. Tú no partes desde esta altura, ¿cierto? Tú tienes que empezar insertando la punta de la broca, para poder empezar a actuar, para que el filo de la broca empiece a actuar, ¿cierto? Sí. Y para eso tú necesitas una holgura o un espacio antes de que la punta entre en contacto con la superficie. Eso es lo que considera la dimensión A que marca, que es básicamente la altura de la punta que se mide por lo general por el ángulo de la punta. Ya. ¿Ya? Y la dimensión D contempla toda la profundidad de la perforación, incluyendo la marca que deja la punta en forma de cono al fondo, por lo que no es necesario, o sea, tu profundidad de perforado ya contempla el avellanado cónico de la punta al fondo. En cambio, la perforación no, la perforación pasante no, porque esa tiene que pasar la punta completa. Ya. Ya. Entonces el D contempla el A entre comillas, o sea, como el ángulo este que, entre comillas, que ya estaba. Claro, claro, el D contempla la, porque esta profundidad, al fin y al cabo, es la profundidad útil que tú determinas para la perforación, que contempla esta punta avellanada de la broca. En cambio, en esta parte no. Aquí no puedes dejar una parte para decir, ah, ya pasé la perforación al otro lado con el ángulo ahí. Pues no, tiene que pasar todo. ¿Se entiende? El viaje de la broca se mide desde aquí. Porque aquí es donde empieza la perforación de diámetro X que tú determinaste. Ya entiendo. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto. Para los chicos que se metieron recién, eh, en la presentación del auxiliar les dejé las fórmulas que usa el profe en las diapos sobre el corte ortogonal y los tiempos de maquinado para los 3 métodos de maquinado que vieron, que fue taladrado, torneado y fresado. Están todas las fórmulas aquí y
la verdad las pasé así nomás para preguntar dudas porque el auxiliar igual se viene largo, así que quería hacerlo bien rápido. Así que si alguien tiene alguna duda antes de que empecemos el auxiliar, eh, hable ahora o va a tener que esperar al final del auxiliar. Así que si nadie más tiene alguna duda al respecto, vamos a empezar. Ya. El problema 1 es un problema que el profe dejó pendiente que no alcanzó a ver en clases de fresado. ¿Ya? Me lo encargó porque no alcanzó, así que me tiró el cacho para acá. Ya, el problema dice, con respecto a la figura, suponemos las siguientes dimensiones y velocidades, y se tiene que la herramienta, la fresa cortadora, tiene 10 insertos, y el material de la pieza es aluminio de alta resistencia con esta potencia específica, o sea, energía específica, y se nos pide calcular la tasa de remoción de material, el tiempo de corte, el avance por diente y la potencia requerida. ¿Ya? No nos dan más dimensiones porque al fin y al cabo lo único que nos piden es esta pasada de la fresa. ¿Ya? Es como si dejáramos un escalón en el bloque que estamos trabajando. No nos piden el tiempo de maquinado completo, así que igual es bastante corto este ejercicio. Y con la salvedad que el avance V, este avance V es en realidad FV, que es el avance en velocidad del trabajo, este que está aquí. ¿Ya? Así que ahora vamos a resolverlo. No dejé la información. Bueno, nos piden la tasa de remoción de material, el tiempo de maquinado, el avance por diente y la potencia. ¿Quién tiene alguna idea de cómo calculamos la tasa de remoción de material? Yo creo que es una fórmula indirecta, que sería el ancho de trabajo, que sería el W, por la profundidad del trabajo y el avance en velocidad. Bien directo esto. Si alguien tiene alguna duda, me interrumpe y me dice nada más, ¿ya? Entonces tenemos que el W es 60 milímetros. El espesor de capa, si mal no recuerdo, es 3 milímetros, sí, es 3 milímetros. Y el avance de velocidad es 0,6 metros, esos son 600 milímetros por minuto. ¿No? Me equivoqué. 600 milímetros por minuto. Eso nos da una tasa de remoción de material de 10.800 milímetros cúbicos por minuto. ¿Se entiende? Es aplicar la fórmula directamente, nos entregan toda la información en el enunciado. Ya, ya, bueno, gracias Camila. Para el tiempo de maquinado, vamos a volver un poquito a la diapo, vamos a usar esta fórmula. Y esta fórmula, lo que tenemos, que es parecido a lo que preguntó Daniela antes, es que tenemos este factor A, que es básicamente la distancia que separa en el fondo el centro de la fresa con el trabajo. ¿Por qué? Porque en este caso estamos haciendo una pasada superior al trabajo. Entonces tiene que pasar todo esto, toda esta distancia A hasta que la fresa efectivamente empieza a actuar
completa por sobre el trabajo y al terminar el corte tiene que salir del trabajo al otro lado. No podemos dejar la fresa parada aquí encima. Entonces se considera que todo el viaje hasta que la fresa sale completamente del trabajo con ese factor A. ¿Se entiende? Voy a suponer que se entendió. Bueno, con esa fórmula tenemos que es L más 2 veces el factor A partido en el avance en velocidad. Entonces, como tiene que salir completamente de sobre el trabajo la fresa, se asume que esto es el diámetro de la fresa, en este caso, que se da de esa forma. Así que tenemos que el tiempo de maquinado va a ser el largo del trabajo, que serían 500, más el diámetro de la fresa, que son 150 milímetros, dividido en los 600 milímetros por minuto. Sería milímetros, milímetros por minuto. Eso nos da un tiempo de maquinado de 1.08 minutos, que son aproximadamente 65 segundos. Ese es todo el tiempo que se demora la fresa en maquinar el, el sacado que debemos hacer, el rebaje que hay que hacer en la superficie del trabajo. Ya. Para el avance por diente, también es aplicar la fórmula directamente. Esta fórmula se saca de esta, donde F, sin su índice, es el avance por diente. Así que tenemos que, por esa fórmula, el avance por diente sería el avance en velocidad por 1 dividido en las revoluciones de la fresa por el número de dientes. ¿Ya? Vamos a hacer un poquito de espacio. Y bueno, tenemos el avance por velocidad que son 600 dividido en las revoluciones que son 100 revoluciones y tenemos 15 dientes. Son 15 dientes, ¿sí? Ah, no, son 10 dientes. Eso nos da un avance por diente de 0,6 milímetros. Igual es harto por diente. Y por último, despejamos la potencia, que es lo último que nos piden, que la sacamos de la potencia específica por la tasa de remoción de material. La tasa de remoción de material ya la tenemos acá arriba. Y la potencia unitaria también la dan por enunciado, así que sería 1.1, sería watt por segundo por milímetro cúbico por la tasa de remoción de material, que son 10.800 milímetros cúbicos por minuto. Y para que sean segundos serían
Un minuto, partido en 60 segundos, si mal no recuerdo. Y eso nos da una... vamos a sacar la calculadora. La confiable calculadora. 1.1 por 10.800 por 1 dividido en 60. Y eso da una potencia de 100... No, no es feo. Discúlpenme por escribir con el mouse, pero es la única forma que tengo que presentarles algo así, más o menos interactivo. 198 watts. Ya. ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿Se entiende? Era bien cortito Eh, este. yo Dime, tengo una Constanza. duda, pero más que nada, para el F, lo que está abajo es 1 partido en N por H sub T. No, es una N, es el número de dientes. Ah, una N. Ya, gracias. El número de dientes. Entonces, claro, de la fórmula de acá arriba, que sería el avance por velocidad, se obtiene las revoluciones por el número de dientes por el avance por diente. Y ahí se despeja. ¿Sí? Sí, Ya. gracias. Me dicen una diapositiva. Tenía 2 diapositivas pensadas. Ya. Vamos al segundo problema, que es una pregunta de control de hace... ¿Cuánto? ¿Qué año es este? 2021, de hace como 3 años. Ya. Eh, Nos piden hacer un fresado frontal a 20 piezas de acero de 20 por 60 centímetros y rebajar un espesor de 5 milímetros. La potencia específica es de 4,4 joules por milímetro cúbico y la fresa a utilizar es de 3 HP con una eficiencia de 0,7. Y la herramienta es de 15 centímetros de diámetro con 4 filos cementados. Las revoluciones son de 500 revoluciones por minuto y la pieza está sujeta a una mesa de avance de trabajo, de avance en velocidad de 40 centímetros por minuto. Nos piden una cachada de cosas. Yo les dejé estos 3 acá abajo propuestos porque no estoy completamente seguro si vieron aún la vida útil de las herramientas y de la duración según la velocidad de trabajo. Según entiendo, no lo han visto. ¿Me lo pueden confirmar, por favor? ¿No? Les pregunté si vieron la duración de las herramientas y el desgaste por velocidad por velocidad de avance, o sea, por velocidad de corte. Daniel me dice que sí la han visto. ¿Están seguros? ¿Vieron ya los factores de Taylor para la duración de la vida útil de las herramientas? Ya, no han visto Taylor. Perfecto. Ya. Entonces ya, esas 3 partes, ya, antes no lo han visto. La última clase yo la revisé y sí, en esa clase no la han visto, así que sí, bueno, asumo que por lo que me han dicho no la han visto, así que se los voy a dejar ahí propuestos porque esas partes eh, dependen de eso, dependen de los factores de Taylor que van a ver para la vida útil de las herramientas. El profe me va a retar por haberle spoileado la materia, pero bueno, nada que hacer. Eh, Así que igual van a ir en la pauta, así que no entréis en pánico. Ya, vamos a sacar estas 3 cosas primero. En primer lugar nos piden determinar el espesor de material.
la dimensión D y el número de capas, porque claramente no podemos sacar una capa de 5 milímetros de uno, ¿no? Eso es prácticamente imposible. Tendríamos que tener una cantidad muy grande de energía. Así que nos piden calcular eso. Y estimar la fuerza máxima de cada diente producto de la TRM. O sea, de la TRM promedio. Además de obtener la tasa de remoción de material máxima. Y después de cada paso, nos piden calcular el tiempo total de las 20 piezas, contando tiempos de operación, de manejo de la máquina y el manejo de piezas. ¿Ya? Ah, aquí me equivoqué, porque aquí puse el recambio de insertos y eso tiene que, esa parte no va. El recambio de insertos no va. Esta parte no va porque depende de esta parte de acá abajo. Así que esos 3 minutos no aguantan. Si quieren los pueden añadir después, aquí abajito lo puse. Ya. Si me disculpan un segundo, voy a volver en un minutito, así que vamos a dejar un pequeño break aquí. Así que, vuelvo enseguida, ¿ya? Ya, aquí he vuelto. Sí, para los que me echaron de menos, discúlpenme, pero era necesario. Ya. Vamos a empezar con el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿Se entiende el problema? ¿Se entiende cómo está planteado el enunciado? Porque este igual es largo, así que conviene si tienen alguna duda al respecto. No, nadie. Ya. Entonces voy a empezar a darle el ejercicio. En primer lugar, tenemos que visualizar el trabajo. Nos dan solo las dimensiones del material a remover. No nos dan las dimensiones de la pieza que van a hacer, solo nos dicen que tienen que remover 5 milímetros de espesor a una plancha, a una pieza de 20 por 60 milímetros, de 20 por 60 centímetros. Entonces, es básicamente una capa rectangular de 5 milímetros de espesor. Es eso lo único que nos dan denunciado. ¿Ya? Ya. En primer lugar, hay que determinar cómo vamos a enfrentar esta pieza, esta pieza desde el punto de vista de la herramienta de corte, de la fresa. Como el diámetro de la fresa es mayor que
la mitad, o sea, es menor que esta dimensión, pero es mayor que la mitad de esa dimensión, es bien sensato dejarla en dos pasadas iguales. Así nos hace más fácil la vida a todos. Entonces, la fresa pasaría dos veces de esta forma, ¿entiendes? O dos veces paralelas, pero dos veces iguales al fin y al cabo. ¿Se entiende esa decisión? Sí, Ya, bueno. Entonces, con ese supuesto, el W sería de 100 milímetros. ¿Ya? El número de pasadas sería de 2 solamente. Ya. Ya. ¿Cómo tenemos el avance del trabajo? Nos dan la velocidad, o sea, el avance en velocidad, que al final es básicamente el F sub B. Entonces el F sub B sería igual a la velocidad del desplazamiento de la mesa, que vendría siendo 400 milímetros por minuto. Y eso es igual a 6.66 milímetros por segundo. Para ver el espesor del material, primero tenemos que ver cuánto es lo máximo que podemos usar del torno, o sea, de la fresa, en cuanto a potencia, porque nos dan la eficiencia de la fresa. Así que la potencia disponible para el trabajo vendría siendo la potencia nominal del torno por la eficiencia, que serían los 3 caballos de fuerza, son 2237 watts por 0.7. Eso nos da una potencia disponible de 1565 watts. ¿Ya? Y a partir de esto, podemos obtener el espesor de material con la relación de la potencia del trabajo igual a la potencia específica por la tasa de remoción de material. Con la salvedad de que en la tasa de remoción de material vamos a definir la dimensión D como la incógnita para poder despejarla. Entonces sería P sub B sería igual a U sub 0 por el ancho del trabajo por el avance en velocidad, que es el avance de la mesa, por el espesor de la capa remove. ¿Ya? Despejando con los valores del enunciado y los que determinamos, que sería el W igual a 100, esto, la velocidad de la mesa igual a 6.66 y la potencia unitaria, o sea, la potencia específica. El espesor de capa vendría siendo de 0.53 milímetros. Ese es el espesor crítico. Si sacamos un espesor mayor, la fresa se nos va a parar, o se nos va a quemar, o se nos va a averiar.
¿Ya? Así que, como nos dicen que saquemos 5 milímetros, igual es, por comodidad, el de determinado va a ser de 0,5 milímetros para 10 capas. ¿Se entiende? Tenemos que pasar la fresa 10 veces por encima de la superficie para remover los 5 milímetros. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Puedes repetir lo último, por favor? Ya. A partir de esta relación de la potencia específica con la tasa de renovación de material, despejamos el espesor de la capa que vamos a remover con cada pasada de la fresa. Eso viene dado por la limitación de potencia que tiene la máquina. Y por comodidad, más que nada, porque al final este valor es un valor crítico, que es el valor límite de espesor que podemos darle al trabajo. Lo dejamos en 0,5 porque igual está debajo del valor crítico. Así podemos hacerlo en 10 pasadas enteras, iguales, entre comillas. Entonces, por facilidad de cálculo, se calcula una pasada y por extensión todas las demás capas son iguales. Así el cálculo del tiempo de maquinado se vuelve más sencillo. ¿Cierto? Perfecto. De nada, Constanza. Ya. Continuamos. Entonces, para la segunda pregunta, nos piden estimar la fuerza máxima de cada diente producto de la tasa de remoción de material promedio. Obtenga la tasa de remoción de material máxima. Ya. Para estos cálculos es determinado por la fuerza de corte y la velocidad. O sea, la velocidad de corte. De RM promedio se puede extraer o implica más que nada, es que la potencia que estamos asumiendo se obtiene de la fuerza de corte por la velocidad. ¿Ya? Entonces, con la potencia máxima, o sea, con la potencia límite que obtuvimos delante al principio, que son los 1565 watts, podemos obtener la fuerza de corte despejando la velocidad. Y esa velocidad es la velocidad a la cual se efectúa el corte por la rotación de la fresa. Lo que implica que tenemos las RPM por 2 veces o sea, las RPM por el perímetro de la fresa dividido en 60. Eso nos va a entregar la velocidad de corte en metros por segundo. Necesitamos metros por segundo para obtener newton a partir de la potencia. Entonces serían las 500 revoluciones por 2 por pi por 0,075 milímetros dividido en 60. Y eso nos da una velocidad de corte, el corte periférico de la fresa, de 3,92 milímetros, o sea, metros por segundo. ¿Se entiende el despeje de la velocidad? Básicamente es si la fresa, si asumiéramos que el borde de la fresa siempre
va a cortar continuamente, y esta velocidad tangencial de corte es la que determinamos, ya que asumimos que es corte ortogonal, todo es bonito al borde de la fresa. Entonces, la fuerza de corte y el desplazamiento es en el mismo plano. ¿Entiendes? Vamos a dejar ahí el dibujito del trabajo y para el corte. Dicho esto, la fuerza de corte que se obtiene a partir de esta relación, de esta aproximación por la tasa de remoción de material promedio, vendría siendo 2565 watts dividido en 3.92 metros por segundo. ¿Ya? Estos 3.92 metros por segundo nos dan una fuerza de corte de 398 newtons. Esa es nuestra fuerza de corte a partir de la tasa de remoción de material promedio. ¿Se entiende el supuesto de por qué la tasa de remoción de material promedio implica el uso de la fuerza de corte por la velocidad simplemente? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Bueno, en particular, para que ustedes sepan, la tasa de remoción de material muchas veces no es continua, no es una función, no es suave dentro de un proceso, porque igual van los dientes moviéndose, no es un filo continuo que va cortando, como los métodos abrasivos, por ejemplo, como las lijas y los discos de corte, es como lo más cercano a un corte continuo. En este caso, la tasa de remoción de material tiene un comportamiento así, por decírselo. Y el promedio está algo por aquí, como de esta zona. ¿Se entiende el por qué? ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna duda con esos supuestos? ¿No? Yo, ¿podría Dime, explicar de nuevo, porfa? ¿cuál parte? La última, la del gráfico. Ya, el grafiquito. Como las herramientas de corte, por lo general, funcionan, o en este caso, funcionan con cortes o filos discretos, una cantidad discreta de filos, la tasa de remoción de material no es constante. Se obtiene un valor determinado para cuando el diente actúa, ¿cierto? Sí, Pero cuando no está pasando el diente, el trabajo no ve nada, ¿cachai? No está pasando nada. Hay algo girando para encima y de repente viene otro de los filos y hay remoción de material. Esto es lo que representa este gráfico. Aquí el diente entra en contacto, remueve el material y aquí el diente deja de estar en contacto. Y así con el resto de los dientes. Por lo general se solapan esto, con tal de que si uno hace una vista más macro de todo el proceso, la tasa de remoción de materiales, entre comillas, constante. Pero analizándolo bien, si hacemos un zoom y lo analizamos a un nivel bien micro, no es constante. Por lo menos en este caso en los que se usan filos en herramientas rotativas. listo, me queda más claro. Gracias. Ya, perfecto. Ya, ahora tenemos que obtener la fuerza
de corte para cada diente a partir de la tasa de remoción de material máxima, que vendría siendo asumiendo que estamos aquí parados. Para eso, primero, voy a ver las anotaciones y me quedé sin pizarra, creo. Sí, me quedé sin pizarra. Así que voy a agregar algunas páginas, unas pizarras más en la presentación. Y voy a compartirlo. Ya. Aquí estamos de vuelta. Debería verse. ¿Se ve bien la presentación? ¿Alcanzan a ver? Sí. Sí se ve. Ya. Excelente. Ya. Continuando entonces. Asumiendo la tasa de remoción máxima, por decirlo así, según este gráfico, es a partir de lo que remueve cada diente o cada filo de la herramienta de corte. ¿Ya? Entonces, nuestra fuerza se ve definida a partir del avance por diente. De esta forma, fuerza de corte se va a ver reflejada como la potencia específica por el espesor de la capa a remover por el avance por diente. Y este avance por diente es el mismo que determinamos en el primer ejercicio, que se obtiene de el avance en velocidad dividido en las revoluciones de la fresa por el número de dientes. Con los datos del enunciado, que son las 500 RPM, los 4 filos, y el avance de 40 centímetros por minuto, el F nos da 0,2 milímetros por diente. Sumado a eso, fuerza de corte, se obtiene que son 440 newton. En este caso, la velocidad es la misma, porque es la velocidad periférica de cada diente, no en el fondo del borde, sino que la misma velocidad es la que actúa, salvo que consideramos el corte que tiene cada diente, no la fresa completa. ¿Entiendes? ¿Alguien tiene alguna duda antes de que pasemos a la última parte? ¿No? Ahí. El silencio otorga, dicen por ahí. Ya, entonces le voy a dar con la última parte. Nuestra última pregunta es si después de cada paso la mesa demora 10 segundos en cambiar de dirección para retomar el fresado y después de cada capa se demora 10 segundos en reajustar la altura. Si ustedes se acuerdan de trabajar en el taller Molina, había que por lo general devolver la fresa a donde empezó, bajar la altura, fijarla bien, medir bien la altura y después echarla a andar. ¿Ya? ¿Se acuerdan también que había que hacer varias piezas y esas también demora tomar la pieza, ajustarla, apretar el tornillo de banco de la mesa y ahí ajustar la altura? Todos esos procesos toman tiempo.
se consideren siempre en el trabajo de maquinado, o sea, en el tiempo de maquinado. Cuando ustedes tengan la primera tarea del curso, que es de procesos de maquinado, van a tener que tomar en cuenta todos esos tiempos. Así que es un pequeño preámbulo de lo que se puede hacer en la tarea. ¿Ya? Así que vamos a darle nomás, aprovechando el último rato que nos queda de auxiliar. Ya. El tiempo de pasada de la fresa, en primer lugar, vamos a dar una división aquí. El tiempo de pasada va a ser el largo del trabajo más el diámetro de la fresa. Recuerden que el diámetro de la fresa tiene que pasar por completo sobre la superficie para considerar la pasada terminada. No podemos devolvernos por encima de la pieza. O sea, no podemos devolvernos con la fresa una encima de la pieza. Y eso se divide en el avance por velocidad del trabajo. ¿Ya? Eso nos da un total de 750 milímetros dividido en los 6,66 milímetros por segundo que determinamos al principio. Eso nos da un tiempo total de pasada de 112,6 o el 6 segundos. ¿Ya? Bien directo. Ese es nuestro tiempo de pasada. Ahora, tenemos dos pasadas por capa. Así que el tiempo por capa, por los ogros y las cebollas, tenemos dos capas en este caso. Así que va a ser 2 veces el tiempo de pasada. Más el tiempo que nos demoramos en devolver la máquina. ¿Ya? Vendrían siendo los 10 segundos. Sería el tiempo que nos demoramos en devolvernos para el otro lado. ¿Ya? Y eso nos da un total de 235 segundos. 35 segundos. 235 segundos. Después de eso, por cada pieza que tenemos que trabajar, nos da n-1 capas por el número de capas más n por el tiempo de capas. O sea, el tiempo de cada capa. ¿Se entiende esta fórmula? ¿No? Sí, tal vez. ¿Alguien tiene alguna duda con la fórmula del tiempo para la capa? O sea, por cada pieza. El tiempo de maquinado por cada pieza. Eso está llegando el sol en la cara. Cerrar un poquito la ventana. ¿Alguien tiene alguna duda con esa fórmula? El n-1 por 10 más n por el tiempo de cada capa, que en total nos da 2.442 segundos. Yo tengo una duda con el más 10 que hay ahí. ¿Cuál más? ¿Este de aquí? Sí. Ya. Ese más 10
es el tiempo en que tú te demoras en devolver la máquina. Porque tú tienes que hacer 2 pasadas, ¿cierto? Claro. Claro, entonces tú tienes tu pieza, 2 pasadas iguales, la fresa pasa por aquí, tienes que devolverte y pasar por aquí. Aquí está el +10. Ah, ya. Entiendo. Gracias. Ahora, lo mismo pasa con la fórmula acá abajo. ¿Sabe por qué? Tenemos las 10 capas, que esto es, el n aquí es 10, las 10 capas, que está considerado acá, y este es el reajuste de altura. Pero el reajuste de altura lo hacemos 9 veces. ¿Se entiende por qué? Sí. Ya, bacán. Continuando, tenemos que el tiempo total es el total de las 20 piezas, 20 por el tiempo de piezas, más 20 por el tiempo de manejo de cada pieza, que si mal no recuerdo son 2 minutos, que son 120 segundos. 120 segundos. Eso nos da un total de tiempo de 51.245 segundos. ¿Ya? Y como no tenemos que ver aún el cambio de pieza, eso se los dejo propuesto, no es tan complicado, hay que determinar el tiempo total que dura cada pieza. El tiempo corresponde a 51.295 dividido en 60. Gracias calculadora, no quería una fracción, quería un número. Son 14.238 horas. O sea que en maquinar todo eso, en maquinar, solo en maquinar, sin ir al baño, sin todas esas cosas, tiempo de ocio, ni sin ir a almorzar, nos demoramos 14 horas en hacerlo, el encargo de las 20 piezas, asumiendo los tiempos que determinamos y sin los cambios de pieza, o sea, de cambios de herramienta de corte. ¿Alguien tiene alguna duda del ejercicio? ¿No? ¿Sí? Ya, perfecto. Gracias, Rodrigo. ¿Nadie más tiene alguna duda? ¿No? Ya, bacán. Bacán. Ya, antes de avanzar un poco en el ejercicio propuesto, eh, bueno, si quieren, quería preguntarles si todos quieren quedarse a ver el ejercicio propuesto. Si no, si alguien tiene alguna duda, un comentario, quedan libres. Pero si alguien quiere quedarse a verlo, pues es libre de quedarse. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere retirarse antes del ejercicio? ¿Del propuesto del auxiliar pasado? Vamos a ir cerrando. ¿O todos se quieren quedar a ver el espectacular ejercicio propuesto? ¿En serio? ¿Todos se quieren quedar? Parece que sí.
Ya, Camila, el ejercicio voy a tratar de subirlo con una pauta bonita. Voy a tratar, me va a demorar, pero espero hacerlo. Así que si te tienes que retirar, vos dele nomás. Yo lo voy a hacer igual rapidito para que lo expliquen, para explicarlo más que nada. ¿Ya? Ya, entonces, eh, vamos a hacer el ejercicio de brochado y, bueno, de nuevo se me olvidó poner la figura, así que vamos a ver si la puedo poner al tiro tampoco la puse en el enunciado, súper bruto. Me disculpo por no haber puesto la figura, pero dejes del oficio. ¿Ya? Voy a... Ya, ¿se alcanza a ver la presentación? Supongo que sí. Sí se ve. Ya. Esta es la pieza que debemos brochar. Se parte de la perforación que tiene de 25 milímetros de radio y se quieren brochar estos canales rectangulares en la circunferencia de la perforación. ¿Ya? Vamos a mover esto para acá para que haya más espacio. Vamos a reciclar la pizarra. Ya. Entonces, tenemos una herramienta de brochado para realizar la operación que les describí. Tiene los cuatro conjuntos de dientes para realizar el brochado. Eh, a partir de la perforación de 50 milímetros de diámetro, esta herramienta tiene un árbol de dientes cada 3 centímetros. ¿Ya? Eso es decir que cada diente se repite a lo largo de la brocha o del mandril cada 3 centímetros. Y el ángulo de ataque es de 10 grados. Entonces, tenemos también el corte por diente, que es de 0,2 milímetros, y el coeficiente de roce, que es de 0,7. Y la fuerza con la que la brocha actúa hacia abajo es de 180 kilonewtons. ¿Se entiende la perspectiva macro del ejercicio? ¿Cómo está planteado? Sí. Ya, bacán. Entonces, nos piden calcular el largo de viruta y la deformación cortante y la energía utilizada en la operación. ¿Y qué porcentaje de esa energía es producto de es disipada en producto de la fricción? ¿Ya? Entonces, vamos a partir. Tenemos toda esta información. Vamos a dar aquí que la altura o sea, la profundidad de cada chavetero, por decirlo de cierta manera, es de 5 milímetros. Aquí la perforación es de 50. Tenemos que el largo es igual a 120 milímetros. Tenemos un árbol cada 3 centímetros.
Con esto podemos decir que a lo largo de esto hay 4 árboles en contacto con la pieza en todo momento. O sea, hay 4 árboles actuando a lo largo de la perforación en todo momento. Y esos son un total de 16 dientes. En contacto. Son 16 dientes enganchados en todo momento, por decirlo de cierta forma, en el trabajo, en la pieza trabajada. La fuerza son 180 kilonewtons. Ya, ¿se entiende cómo está planteado el tema de los dientes? Yo tengo una duda. No logro dibujarme bien en la cabeza a qué se refiere con un árbol de dientes cada 3 centímetros. Ya. No sé, el profe les mostró cómo es un mandril de brochado o una brocha, derechamente. Creo recordar cómo era. Ya. Es como una sierra, Es se como ve una como una cremallera, ¿no? sierra bien gruesa. Ah, Por lo general es del ancho que uno desea tener en el chavetero, por ejemplo. ¿Se entiende? Es una sierra gruesa. Entonces, cada diente es como una paleta que va cortando. ¿Ya? Un árbol es, mira, si yo tengo el mandril de brochado, tengo varios dientes. Los mejores dientes son estos, el mejor ángulo de ataque. Esto es un árbol. ¿Ya? ya. Esto es otro árbol. Se llaman árboles porque por lo general eh, llevan cada diente, ¿ya? Es un árbol porque si uno tiene eh, más perfiles de corte, como este, el árbol tiene 4 dientes, ¿ya? Es un nombre bien raro, cuesta entenderlo. Yo antes pensaba que el árbol era como todo el filo o sea, todo el lado que tenía dientes. Entonces, como 4 árboles cada 3 centímetros, mamadísima la brocha. Pero no. Entonces, en este caso, tenemos dientes a los 4 costados de la brocha. Y la Entonces, separación de 3 centímetros, ¿cómo se representaría ahí? ¿cómo? Los 3 centímetros, ¿cómo se ven en la brocha? Ah, ya. Esta separación de aquí, entre diente y diente, esa es la Ah, ya. separación de árboles. Ya, listo. Eso O era. sea, Gracias. si los vemos, por ejemplo, con el espiral del cuaderno, por ejemplo, cada árbol es una espiral y el espacio entre árboles es la separación de cada espiral. Ya, listo. Ahí me queda más claro. Pulento. Ya. Entonces, tenemos los demás datos, que es el alfa igual a 10 grados, el, el mu, coeficiente de roce, que es igual a 0,7. ¿Qué más? ¿Qué más? El corte por diente, que no sé qué era ponerle, así que le vamos a poner C chiquito, 0,2. Y básicamente ya tenemos todo. Ya. En primer lugar, sabemos que hay 16 dientes enganchados, imprimiendo sobre la brocha una fuerza de 180 kilonewtons. Tiene sentido decir entonces que cada diente es una fracción de esa fuerza, o sea, sufre de una fuerza fracción de esa total, de los 180, ¿cierto? Entonces tenemos que la fuerza de corte se puede decir como la fuerza total dividido en el número de dientes en contacto. ¿Entiende la idea? Sí, se entiende. Ya. Serían 180 dividido en
16. Vamos a calcular el tiro, vamos a estar seguros. 160 dividido en 16. ¿No les molesta cuando las calculadoras les entregan fracciones en vez de decimales? Yo lo encuentro nefasto, pero bueno. A veces es útil. 11.25 kilonewton. ¿Ya? Ahora viene la parte que tenemos que calcular. Nos piden el largo de viruta y la deformación cortante. ¿Ya? En primer lugar, tenemos que el espesor de viruta se relaciona con el espesor, o sea, la profundidad de corte, si recordamos de la materia de corte ortogonal, con la razón de deformación, R, ¿cierto? Sí. Para determinarla necesitamos determinar R. Para eso ocupamos las relaciones de fuerzas de corte ortogonal, que sería para los ángulos de ataque, sería la tangente de phi por la razón de deformación por el coseno de alfa, 1 menos R por el seno de alfa. ¿Sí? Es alfa, ¿cierto? Bueno, perdón que los maree con este cambio de diapositivas, pero hay que estar seguro. Sí, es alfa. Ya, para seguir avanzando con esto, necesitamos también, para la deformación cortante, conocer phi, que por el enunciado nos dicen que asumamos que tenemos la condición de Merchant para la deformación cortante. Y por último, vamos a necesitar phi, condición de Merchant serían 45 más alfa medios menos beta medios. Y para obtener beta, que es a partir de el coeficiente de roce, que se conoce como el ángulo de roce, al ángulo de roce tenemos que beta es igual a el arco tangente, o sea, el argumento tangente de mu, que vendría siendo 34,99 grados. ¿Ya? Reemplazando estos valores, aquí obtenemos que phi es igual de a 32,5 grados. ¿Ya? Y sucesivamente tenemos que la deformación cortante es de 1, o sea, gamma es igual a 1,98. Y obteniendo la deformación cortante, tenemos que ya, 1,98. Como ya tenemos phi, tenemos que aquí R será igual a tangente de phi, voy quedando chueco, tangente de phi dividido en coseno de alfa más
seno de alfa tangente de phi. Y eso es igual a 0.9. 9. Ah, es 0. Disculpo, escribí mal la pauta. Es 0.581. Esa es nuestra razón de deformación. ¿Entiende? ¿Entiende cómo alguien tiene alguna duda? Igual me perdí un poquito leyéndome la resolución, pero ¿se entiende cómo se van determinando estos coeficientes? Hay que ir planteándose las ecuaciones de a poquito y al final vamos a tener que sacar la incógnita de más abajo para empezar a construir para arriba, que es básicamente cómo se van resolviendo todos estos ejercicios en realidad. Sí, se entendió. Ya, bacán. Ya. Como tenemos el R, ahora podemos determinar la deformación cortante. O sea, perdón, el ancho de viruta, que vendría siendo el espesor de corte, que es 0,2, ¿sí? 0,2 milímetros. 0 partido entre R y los 2 milímetros dividido en este 0,581 nos da 0,343 milímetros. ¿Ya? Y aquí viene la parte buena, entre comillas, que es el largo de viruta, que se comporta al revés que el ancho de viruta. ¿Se entiende por qué se comporta al revés? Es una relación bien simple. Dado que cuando cortamos, en este caso, el ancho de la viruta aumenta. Por ende, el largo, para conservar el volumen que sacamos, debería disminuir. De ahí esta relación. Por lo que el largo de viruta que obtenemos es de 64,79 milímetros. ¿Se entiende el cómo se obtiene el largo de la viruta en este caso? Sí, Ya, se entiende. bacán. Tenemos el largo y nos falta ahora la energía específica de la operación. Para ello vamos a usar potencia mediana energía dividida en el volumen. ¿Se entiende por qué es la energía dividida en el volumen? Que es equivalente. Yo no lo veo. Ya, vendría siendo esto potencia dividido en la tasa de remoción de material. ¿Cierto? La potencia es energía en el tiempo y la tasa de remoción de material es volumen en el tiempo. Ahora se ve más claro el por qué es equivalente en este caso este cálculo Sí, para el caso de la energía específica. sí, ahí se ve mejor. Ya, perfecto. En ese caso tendríamos que la energía sería la fuerza de corte por el largo del trabajo, que básicamente es el trabajo, valga la redundancia en términos de energía, realizado por la brocha o los dientes de la brocha sobre el material. Y el volumen vendría siendo
el espesor el ancho del trabajo, perdón, por la remoción por diente, por el largo total. Estos dos se eliminan y obtenemos que como la fuerza de corte son 11.25 kilonewton, esto nos da alrededor de 1300, no, miento, 13.505 joules. ¿Se ve tal como va? Sí. Ya. Segundo. De 1500 joules. Eso básicamente. Tenemos la energía específica, o sea, la energía total, perdón. Y para la energía unitaria, o sea, la potencia unitaria, debemos determinar el volumen, que vendría siendo los 10 milímetros de ancho de esta cara por los 0,2 milímetros que remueve cada diente por los 120 milímetros, y vendrían siendo 240 milímetros cúbicos. ¿Bien? Entonces, vamos a dividir esta energía total, esta energía unitaria, 13.505 joules, dividido en los 240, y nos da una potencia unitaria de 5.625 joules por milímetro cúbico. Y tenemos esta potencia unitaria. Ya. Queda poco tiempo, quedan como 5 minutos de clase. ¿Prefieren que, para no pasarnos, yo les mande una pauta más o menos linda, lo más detallada posible, para liberarlos básicamente? Igual ya somos poquitos. ¿Les parece? Sí, estaría bueno. Ya. Sí, súper. Ya, entonces les dejo. Me calzo con la pauta. Espero tenerla esta semana bien hechita. Y bueno, gracias por venir. Que Gracias, hayan tenido Cristóbal. una buena semana de receso. Y darle para adelante, ¿no? Así que a poco para la próxima semana de receso también. Oye, ¿Ya? Cristóbal, Dime. según el calendario de la otra semana hay ejercicio, ¿no? Otra semana, sí. Déjame revisarlo ya. Vamos a revisarlo todo junto aquí. Vamos a ponerle aquí.
Datos del curso. Esta semana es semana 4, ¿cierto? Y esta semana partiríamos con tarea, ¿o no? Claro. Probablemente el miércoles o el viernes el profe les mande la tarea. No estoy seguro. No lo hemos hablado todavía. De cuándo las va a mandar. Y el ejercicio vendría siendo probablemente del lunes a viernes. Algo así. Que les mande. Lo manda el lunes y lo tengan que entregar el viernes, quizás antes de la clase. Según lo que define el profe. Ya, pero los ejercicios entonces son como modalidad tarea, que nos dan Claro. harto. Ah, ya, listo. Claro, son básicamente un ejercicio, como este el de brochado, por ejemplo, o el de fresado que hicimos el segundo. ¿Ya? Ya. Y probablemente les ponga preguntas teóricas como las que vimos en el auxiliar 1, de ese tipo de preguntas. Yo ahora no les puse en este auxiliar porque me habían encargado que hiciera otras preguntas que no hizo él, así que no alcanzamos, no daba el tiempo. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra duda, más o menos administrativa o de lo que vimos para ir terminando la clase? Yo por lo menos no. Ya. Yo tampoco. Ok. Tomás, Javier, ¿ninguna duda? Ninguna duda. Ya, bacán. Bueno, gracias por venir. Vayan a almorzar. Perdón por haber alargado tanto el auxiliar, pero bueno, es lo que me toca. Llego al palo, voy a terminar de grabar antes de que me mande un condón hablando.